El asesino sin rostro en Cali, el caso real de un monstruo de los mangones. Entre 1963 y finales de la década de 1960, en Cali, Colombia, más de 20 niños desaparecieron en circunstancias muy similares. Días después, sus cuerpos eran encontrados en zonas rurales, lejos de la ciudad. No habían testigos, no había capturas, solo un patrón que se repetía y se repetía y se repetía. Y un responsable que nunca fue identificado. Este caso es conocido como el caso del monstruo de los mangones, uno de los primeros registrados en Colombia de un posible asesino en serie urbano y uno de los más inquietantes, porque a diferencia de otros casos, aquí no hubo un culpable, no hubo un criminal, no hubo a quien castigar, no hubo una condena, solo archivos dispersos, reportes de prensa y una historia que quedó incompleta, nunca tuvo un final. En el año 60, Cali atravesaba un proceso de expansión acelerada. El crecimiento urbano no estaba acompañado de la infraestructura ni control de las periferias. Alrededor de la ciudad existían zonas amplias de cultivos de caña de azúcar, especialmente hacia sectores rurales, que hoy corresponden a áreas cercanas a Yumbo, Palmira, Vía Rural del Norte y Oriente de Cali. Estos terrenos eran conocidos popularmente como mangones. Antiguamente, eran espacios extensos con vegetaciones altas, caminos poco transitados y prácticamente sin presencia estatal, sin la ley, sin prácticamente quien los habitara. Zonas donde era fácil de entrar, pero difícil ser visto. Los primeros reportes aparecen alrededor de 1963. Casos aislados de menores desaparecidos en barrios populares de la ciudad. Con el paso de los meses, los reporteros aumentaron. Entre 1963 y 1968 aproximadamente, se documentaron entre 20 y 30 víctimas, según distintas fuentes de prensa. No existe una cifra exacta, una cifra oficial, una cifra tangible, por así decirlo. Lo que sí es consistente es el patrón que se repetía. ¿Cómo ocurrían los hechos? Las víctimas eran principalmente niños y adolescentes. En muchos casos desaparecían en momentos cotidianos, al salir a jugar, al caminar por su barrio o hacer trayectorias cortas. No había señales de violencia en el lugar de las desapariciones. Esto sugería que el agresor no utilizaba la fuerza inicialmente, sino que probablemente se acercaba sin generar desconfianza. Después venía el traslado. Los cuerpos eran encontrados lejos de las zonas urbanas, principalmente en los mangones. Zonas aisladas, cubiertas por vegetales densas con difícil acceso y escasa visibilidad. Los hallazgos compartían características similares: ubicaciones en áreas rurales, repetición de la zona y sectores cercanos, abandono en lugares con poco transitados. Esto no era aleatorio, había selección, había conocimiento del entorno y había repetición. La repetición de elementos claves permitió establecer un patrón, el mismo perfil de víctima, mismo entorno de hallazgo y mismo tipo de desaparición. Este tipo de comportamientos es lo que hoy en día se asocia con un agresor serial. En aquel tiempo, este término todavía no estaba ni cerca de ser hallado, y menos en nuestro país, en un país como Colombia. Una persona que repetía la conducta bajo un esquema definido. Y en este caso, todo indicaba que alguien estaba actuando con conciencia durante años. Las autoridades iniciaron investigaciones, pero enfrentándose a limitaciones críticas como la no existencia de una perfilación criminal o de un perfil criminal, que luego con los años se iría desarrollando este tipo de perfilamientos. En un futuro fueron la forma más viable de capturar a un asesino. Cómo se comportaba, cómo se veía, cómo actuaba. No había tecnología forense avanzada, no había cómo hacer una prueba de ADN, no había cómo recabar evidencias de las escenas de crimen y no había un sistema de conexión entre casos. Algunos casos no se conectaban y se encontraban en lugares diferentes, pero nunca se conectaron entre ellos para saber que era un solo asesino. Las investigaciones dependían de testigos, muchas veces contradictorios o incompletos. Se realizaron capturas e interrogatorios, pero ningún sospechoso pudo ser vinculado con pruebas sólidas. Existen registros de que hubo personas investigadas, incluyendo individuos vinculados a las zonas rurales y con acceso frecuente a los mangones. Sin embargo, no se consolidó evidencia suficiente, no hubo condena, no se estableció una identidad oficial del responsable. El caso quedó abierto y luego con el tiempo se diluyó.
Hacia finales de los años 60, los casos dejan de reportarse con la misma frecuencia. A finales de los años 60, los casos dejan de reportarse con la misma frecuencia y no hay registro de una captura que explique el cese. Simplemente los hechos se detienen y eso deja una pregunta abierta. ¿Qué pasó con el responsable? ¿Se trasladó, murió o simplemente dejó de actuar? No hay una respuesta definida. Este caso nunca tuvo una solución. No tuvo un nombre, un rostro ni una condena. Durante 20 años alguien operó en las sombras de una ciudad en crecimiento, repitiendo el mismo patrón sin detenerse, y luego desapareció. El caso del monstruo de los mangones sigue siendo uno de los episodios más inquietantes y menos documentados de la historia del crimen en Colombia, porque a veces la historia no termina con una respuesta, sino con un vacío. Yo soy Cuervo y este es otro episodio más.